Hay momentos en la vida donde todo parece apagarse de golpe. Caminas con convicción, das pasos con fe, intentas mantener la frente en alto, pero las circunstancias se burlan de tu esperanza. Es como si el mundo entero conspirara contra tu avance. Lo diste todo, pero los resultados no se ven. Lo intentaste con todo el corazón, pero las puertas se cerraron sin razón. Oraste, lloraste, esperaste, y aún así, el cielo pareció guardar silencio. Y es ahí, en ese punto exacto donde muchos se rinden, que Dios empieza a hablar más fuerte. Pero no grita, no golpea la mesa, no te sacude con ruido. Number Él susurra, porque sus hijos no necesitan estruendo para reconocer su voz. Solo necesitan recordarla. Y si estás atravesando una de esas temporadas donde la oposición parece haber firmado contrato para quedarse, escúchame, eso no es una señal de abandono, es una marca de destino. Porque el infierno no desperdicia recursos atacando a los inofensivos. El enemigo no persigue a los que están detenidos, persigue a los que se están moviendo. Si sientes que todo se está levantando contra ti, es porque el cielo ya se levantó a favor tuyo, y el infierno lo sabe. El enemigo no teme tu presente, teme tu futuro. Y eso que estás sintiendo ahora, esa tensión, esa resistencia, ese cansancio interior que no puedes explicar, es la evidencia silenciosa de que estás más cerca de lo que piensas. Estás en la antesala de lo que oraste hace tiempo, y por eso la batalla se intensificó. Mira a tu alrededor. ¿Lo notas? No es coincidencia. La gente que te dio la espalda, los recursos que no llegaron, los días en los que apenas podías orar, todo eso no es casual. Es espiritual. Es un escenario preparado para demostrar que hay algo dentro de ti que no se apaga fácilmente, que no se compra, que no se vende, que no se negocia. Es el fuego de una fe verdadera, una fe que no necesita resultados para seguir creyendo, una fe que no exige condiciones para mantenerse firme, una fe que dice, aún entre lágrimas, nada me detendrá con Dios. Y eso es lo que hace temblar al infierno, porque no hay ejército más peligroso que un hijo de Dios herido, pero que sigue de pie. Lo que te está pasando no es castigo, es formación, no es el final, es la fundación. Mira a José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. A los ojos de cualquiera, parecía que su historia había terminado antes de comenzar. Pero Dios no necesitaba la aprobación de los hermanos, ni la justicia de Egipto. Dios solo necesitaba un corazón fiel en medio de la injusticia. Y mientras todos pensaban que José estaba siendo enterrado, en realidad, estaba siendo sembrado. Escucha esto. Lo que el mundo llama entierro, el cielo lo llama plantación. Y toda semilla que muere en las manos de Dios resucita con propósito multiplicado. Si sientes que te han enterrado, no estás solo. Estás en proceso. Y nada detiene un proceso cuando Dios es quien lo dirige. Sí, hay piedras en el camino. Sí, hay días donde no entiendes nada. Hay noches donde tu alma se quiebra en silencio, donde tus oraciones son gemidos sin forma. Pero aún en esos momentos, hay un eco que viene desde el cielo. No es producto de tu imaginación, no es autoayuda, no es sugestión. Es el mismo Dios recordándote: nada te detendrá, porque yo estoy contigo. Ese eco no viene del viento, viene del trono. Es la voz de aquel que te escogió antes de que supieras cómo pronunciar su nombre. Aquel que te llamó cuando aún no sabías caminar en fe. Aquel que sigue creyendo en ti, incluso cuando tú mismo dudas de tus fuerzas. Y no importa cuántas veces te hayas detenido, no importa cuántas veces hayas dicho, no puedo más. Él nunca dijo que dependía de ti. Él dijo que su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si te sientes débil, estás en el lugar perfecto para ver su gloria. Piensa en Moisés.
Pensaba que no era apto para hablar, que no tenía palabras, que su pasado lo descalificaba. Pero fue precisamente ese hombre tartamudo, inseguro y con un pasado oscuro, el que Dios usó para enfrentar al imperio más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y tú, aunque no lo sientas, has sido llamado. Y si has sido llamado, también serás sostenido. Y si eres sostenido, también serás enviado. Y si eres enviado, no habrá faraón, ni fosa, ni gigante, ni horno que pueda detener lo que Dios comenzó en ti. Lo que estás viviendo ahora no es una trampa, es una plataforma disfrazada de prueba, una escalera disfrazada de oposición. Y cada paso, aunque duela, te está acercando al cumplimiento. Escucha esto: Dios no improvisa. Él no trabaja por reacción. Él ya diseñó tu historia desde el principio. Cada lágrima, cada no, cada todavía no, cada espera, tiene lugar en ese diseño eterno. Nada está fuera de su plan. Nada se le escapa. Hay una mentira que se ha filtrado sutilmente en el corazón de muchos creyentes. La idea de que si estoy en la voluntad de Dios, todo debe fluir. Todo debe ser fácil. Todo debe encajar sin fricción. Como si caminar con Dios fuera una garantía de caminos pavimentados y cielos sin tormentas. Pero la realidad del reino es mucho más profunda que eso. Porque estar en la voluntad de Dios no significa ausencia de guerra. Significa victoria asegurada en medio de la guerra. La oposición no es el lenguaje del fracaso. Es la reacción natural del infierno ante alguien que está caminando en dirección correcta. Cuando la oscuridad detecta luz, no se queda indiferente. Cuando un hijo de Dios comienza a vivir con propósito, con intención, con fe activa, el enemigo se levanta, no porque tengas errores, sino porque cargas promesa. Porque el enemigo no pelea por lo que no teme. Si estás bajo ataque, tal vez es porque cargas algo eterno. Tal vez porque portas un llamado que resuena en lo invisible, aunque aún no se vea en lo visible. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmos 34, 19. No dice que el justo tendrá una vida sencilla. No dice que los justos no serán tocados por la tormenta. Dice que serán librados. Es decir, la promesa no es evasión, es compañía. No es evitar la prueba, es vencerla con dignidad. No es que Dios te quite el horno, es que se meta dentro del horno contigo. Y es ahí donde se revela algo poderoso. La oposición no es una señal de abandono. Es un recordatorio de que estás haciendo algo que tiene valor eterno. Mira a José. Su historia no comenzó con un palacio. Comenzó con un sueño. Pero entre el sueño y su cumplimiento, hubo traición, rechazo, esclavitud, calumnias y años de olvido. Y sin embargo, Dios nunca retiró su favor de él. Porque el favor de Dios no siempre se ve como aplausos o ascensos. A veces el favor se manifiesta como paz en medio de la injusticia, como integridad en medio del abuso, como fidelidad cuando todos te fallan. José no necesitaba la aprobación de sus hermanos, no necesitaba que lo recordaran en la cárcel, no necesitaba ser entendido por Potifar. Lo único que necesitaba, y que nunca perdió, fue el respaldo del cielo. Y tú tampoco lo has perdido. Puede que hoy no lo sientas, puede que la batalla te esté robando las fuerzas, pero si estás en medio de la oposición, no significa que hiciste algo mal. Quizás es porque hiciste algo correcto. El enemigo no ataca el pasado, ataca la proyección profética del futuro, ataca lo que aún no ves, pero que el cielo ya decretó sobre ti. Por eso, cada oposición no es solo un obstáculo, es también un espejo que te muestra cuán valiosa es la misión que cargas. Porque los llamados grandes enfrentan guerras grandes, las promesas profundas enfrentan valles profundos.
Pero las raíces que se hunden en el dolor también son las que sostendrán los frutos que vendrán. Lo que estás atravesando ahora no es señal de derrota, es parte del diseño. ¿Sabías que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? No por el enemigo, por el Espíritu, para ser tentado, para ser confrontado, para demostrar que el Hijo no solo vino con palabra, sino con carácter. Y así también tú, no estás siendo castigado, estás siendo pulido. Dios está sacando brillo a tu fe, está endureciendo tu piel espiritual, está afinando tu discernimiento, porque hay lugares donde solo entra quien ha sido forjado en el anonimato, en el rechazo, en la resistencia. La oposición está revelando tu esencia. Hay algo que solo se activa cuando no tienes más recursos que la fe, cuando se acabó el plan B, cuando el terreno es árido y tus oraciones parecen chocar contra el techo. Pero es ahí donde Dios aparece. No como trueno, no como fuego, no como terremoto, sino como voz suave que te recuerda: esto no es el fin, es parte del camino. Así que deja de pensar que por estar enfrentando guerra, Dios se ha apartado de ti. Al contrario, Él camina contigo, está moldeando tu interior, mientras tú solo quieres ver resultados por fuera. A veces, antes de abrirte una puerta, Dios necesita expandirte por dentro. Y la oposición es parte de ese proceso. Es el cincel que da forma. Es la presión que extrae el aceite. Es la noche que precede al amanecer. Porque no hay victoria sin batalla. No hay trono sin cruz. No hay resurrección sin tumba. Tu oposición de hoy es la plataforma de tu testimonio de mañana. Y cuando mires hacia atrás, no recordarás solo lo que sufriste, sino cómo Dios te sostuvo, cómo su presencia fue más real que cualquier respuesta, cómo su fidelidad fue el ancla que te mantuvo firme cuando todo intentó empujarte hacia abajo. Y entonces dirás, con lágrimas de gratitud y un corazón lleno de memoria: nada me detuvo, porque Dios estuvo conmigo. Hay cosas en la vida que quisiéramos evitar a toda costa: el dolor, la pérdida, el rechazo, los fracasos. Si pudiéramos escribir nuestro propio guión, lo llenaríamos de días soleados, relaciones sanas, oportunidades abiertas y triunfos constantes. Pero la realidad, la vida real, la que Dios permite y moldea, incluye fuego. Y no cualquier fuego, uno que arde lo suficiente como para probar tu esencia, pero nunca al punto de destruir tu propósito. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Isaías 43:2. Esa promesa no dice si pasas por el fuego, dice cuándo. Lo que significa que el fuego es parte del proceso. No es una opción, no es un accidente, es una etapa necesaria para aquellos que han sido llamados a portar gloria. El fuego es el escenario donde se revela lo que es real. Lo superficial no resiste el calor. Las apariencias se deshacen, las intenciones se purifican, y lo que queda es lo que verdaderamente cuenta. En otras palabras, el fuego no te hace, te muestra. ¿Sabes por qué muchos le temen al fuego? Porque creen que será su final. Porque han crecido con una idea equivocada de Dios. Un Dios que solo se manifiesta en los tiempos buenos, en los milagros rápidos, en las respuestas inmediatas. Pero el Dios de la Biblia es también el Dios del horno. Es el Dios que camina en medio del fuego contigo, no para sacarte inmediatamente, sino para mostrarte que su presencia vale más que cualquier alivio. Piénsalo por un momento. Aquellos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, decidieron no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. No fue una decisión pequeña, fue una declaración de fe radical, y por eso fueron lanzados a un horno calentado 7 veces más de lo normal. 7 veces. El calor era tan intenso que consumió a los soldados que los arrojaron. Pero ellos no solo sobrevivieron, caminaron dentro del fuego
Y cuando el rey los miró desde afuera, no vio a 3, vio a 4. Porque alguien más estaba con ellos. Ese cuarto hombre en el fuego sigue caminando contigo hoy. No siempre lo vas a sentir, no siempre lo vas a ver, pero cada vez que el fuego intenta hacerte retroceder, cada vez que la prueba parece insostenible, cada vez que el diagnóstico llega sin aviso, cuando las fuerzas se agotan, cuando los recursos no alcanzan, cuando te sientes solo, Él está ahí. No te libra del fuego por fuera, te transforma desde adentro. Y hay algo más. Cuando los jóvenes salieron del horno, dice la Escritura que ni siquiera olían a humo. No llevaban marcas del dolor, no tenían cicatrices de quemaduras, porque Dios no solo los guardó, los limpió, los preservó, los exaltó. El fuego no fue su tumba, fue su plataforma. Y lo mismo hará Dios contigo. Tal vez estás caminando en medio del fuego ahora mismo. Tal vez estás atravesando una pérdida que no pediste, un rechazo que no esperabas, una enfermedad que te sorprendió, una temporada de oscuridad donde la fe se siente frágil. Tal vez te estás preguntando, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué no me saca? ¿Por qué no hace algo? Y la respuesta es tan sagrada como profunda. Porque está caminando contigo, dentro del fuego. Porque antes de abrir la puerta de salida, Él quiere revelarte algo en el centro de las llamas. Algo que no podrías haber aprendido en ningún otro lugar. Algo sobre su carácter. Algo sobre el tuyo. Algo sobre el propósito eterno que portas. El fuego no es el fin, es el filtro. Es el lugar donde el oro es separado de la escoria. Es el momento donde la fe es depurada, donde las motivaciones son confrontadas, donde el orgullo muere y el espíritu se rinde, porque hay dimensiones de Dios que solo se revelan entre llamas. Hay autoridad que solo se recibe cuando uno ha sido probado. Hay compasión que solo nace cuando uno ha sido quebrantado. Y cuando salgas de este fuego, porque vas a salir, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, más humilde, más agradecido, más consciente de su gracia. Saldrás con un testimonio que no se puede improvisar, con una fe que no se compra, con una historia que llevará sanidad a otros. ¿Lo ves? El fuego no te detiene, te transforma. Y si lo estás atravesando, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque te está preparando para algo que solo un corazón probado puede sostener. Algo que pesa en la eternidad. Algo que no se construye en la comodidad, sino en la fidelidad. Así que no le temas al fuego. Camina dentro de él. Y mientras caminas, recuerda que no estás solo. Hay uno que va contigo. Y ese uno nunca pierde una batalla. Vivimos en una época donde el ruido exterior ha silenciado muchas voces interiores, donde la prisa reemplazó la pausa y la distracción sustituyó la devoción. La ansiedad se ha vuelto compañera de viaje y el alma, esa parte silenciosa que pocas veces atendemos, grita por oxígeno espiritual. ¿Y qué es la oración, sino ese oxígeno? Ese respiro profundo del alma, que no necesita palabras perfectas, pero sí un corazón dispuesto. Orad sin cesar. Primera a Tesalonicenses 5:17. No es una sugerencia, es una necesidad. Pablo no lo dijo como un consejo piadoso, lo dijo como una estrategia de supervivencia, porque la oración no es un ritual que hacemos para calmar la culpa o cumplir con una obligación religiosa. La oración es una línea directa con el trono, una conversación entre el cielo y la tierra. Es el susurro que cambia atmósferas, el clamor que activa lo sobrenatural, el acto invisible que mueve el mundo visible. Pero más aún, la oración es el ancla del alma cuando la tormenta intenta desgarrarlo todo. Porque vendrán días, y tú lo sabes, donde todo parecerá sacudirse, relaciones que se fracturan, sueños que parecen morir, fuerzas que se evaporan, días donde ni el café, ni la música, ni los consejos bien intencionados
logran calmar la inquietud interna. Es en esos días donde la oración deja de ser una opción y se convierte en tu ancla. La oración no siempre cambiará tu situación, no siempre hará que la tormenta cese al instante, pero lo que sí hará, y esto es seguro, es cambiarte a ti en medio de ella. Cambiará tu perspectiva, cambiará tu enfoque, cambiará la forma en la que atraviesas la prueba, porque cuando oras, no estás informando a Dios de lo que sucede. Estás recordándole a tu alma quién tiene el control. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rodillas dobladas. Hay puertas que no se abren con estrategias, sino con súplica. Hay cadenas que no se rompen con gritos, sino con gemidos del espíritu. Y hay momentos donde no tienes ni fuerzas para orar con elocuencia. Pero un Dios, ayúdame, dicho con sinceridad, puede romper barreras invisibles. Recuerda a Ana, la madre de Samuel. Su oración no fue ruidosa, no fue decorada con palabras poéticas. Fue un clamor ahogado en lágrimas, tan intensa que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero esa oración, pronunciada en lo íntimo, desató un milagro que cambió el destino de una nación. Porque Dios no escucha el volumen de tu voz, sino el peso de tu fe. Jesús mismo, en su momento más oscuro en Getsemaní, no hizo milagros, no predicó, no multiplicó panes, oró. Porque cuando la hora de la prueba llega, lo único que te sostiene es la comunión con el Padre. La oración no es magia, no es control sobre Dios, es entrega, es alineamiento. Es decir, no entiendo todo, pero confío en ti. No veo la salida, pero sé que estás aquí. No siento fuerzas, pero me aferro a tu promesa. Es la oración la que te recuerda que no estás caminando solo, que hay una gracia que te sostiene, que hay un cielo que te respalda, que hay un Dios que escucha incluso cuando tus labios callan y solo habla tu espíritu. A veces, orar no se trata de pedir, se trata de resistir, se trata de mantenerte conectado cuando todo quiere desconectarte. Se trata de insistir cuando la lógica te grita que te rindas. Porque hay algo que se activa cuando oras, algo invisible que te fortalece. Y mientras más constante sea tu oración, más firme será tu paz. Sí, la tormenta seguirá, pero tú no te moverás con ella. Sí, las voces seguirán sonando, pero tú escucharás una voz más profunda. Porque la oración no cambia solo lo que pasa a tu alrededor. Cambia quién eres mientras pasa. Así que cuando todo se mueva, ora. Cuando te falte el rumbo, ora. Cuando el corazón esté pesado y el alma exhausta, ora. Porque si algo puede sostenerte cuando todo lo demás falla, es esa conexión íntima con aquel que nunca falla. La oración no es un recurso de emergencia, es tu estilo de vida en el reino. Y es ahí, en ese lugar secreto donde nadie te ve, donde se forjan las mayores victorias, donde se levantan los guerreros invisibles, donde nacen los milagros silenciosos, donde tu espíritu aprende a descansar, aun cuando el cuerpo tiembla. Orar sin cesar es amar sin condiciones, es confiar sin pruebas, es esperar sin reloj, es creer en medio del fuego, del agua, del silencio y del ruido, y en ese lugar sagrado, donde solo tú y Dios se encuentran. Te das cuenta de que ninguna tormenta puede hundirte si estás anclado en la oración. Hay una diferencia abismal entre ver y creer. Ver es fácil, requiere ojos, pero creer, eso requiere alma, fe, convicción. Y hay momentos en la vida donde lo único que tendrás para avanzar será justamente eso, fe. No tendrás evidencias, no tendrás respuestas claras, no verás el camino completo. Solo sentirás en tu interior esa chispa que por más que la lógica intente apagarla, sigue ardiendo y diciendo, sigue caminando. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Pablo no escribió estas palabras en una temporada de gloria. Las escribió en medio de luchas, rechazos, prisiones, enfermedades.
No caminaba por lo que veía, porque lo que veía muchas veces era adverso. Caminaba por lo que creía. Y esa fe firme en medio del caos, fue lo que lo mantuvo en pie. La fe no es negar la realidad. No es hacer de cuenta que todo está bien cuando todo está roto. La fe es mirar a la realidad a los ojos y decirle: sé lo que estás mostrando, pero yo sé lo que Dios prometió. La fe no es una venda, es una visión que no depende de la luz natural, sino de la luz espiritual. Una visión que ve lo que aún no es, como si ya fuera. Hay veces donde todo en tu entorno te grita que te detengas. La lógica te dice que no vale la pena. Tus recursos te dicen que no alcanzas. Tu experiencia te dice que es imposible. Pero tu fe te susurra que sigas sembrando, incluso en tierra seca. Que sigas esperando, incluso cuando todos ya se han ido. Que sigas creyendo, incluso cuando ya no quedan fuerzas humanas. Eso es fe, no es emoción, es decisión. Y cada vez que eliges creer, estás desafiando el sistema del mundo. Estás diciendo: yo no dependo de las estadísticas, no camino por lo que dice el informe, no me rijo por lo que dicta la economía. Mi esperanza no está en los resultados, está en las promesas. La fe es esa capacidad sobrenatural de ver lo que tus ojos no pueden captar. Es confiar en un plan que todavía no entiendes. Es construir el arca, aunque nunca hayas visto lluvia. Mira a Noé. Dios le dijo que viniera un diluvio y que construyera un arca enorme para salvar a su familia. Noé no tenía pruebas, ni antecedentes, ni modelos previos. Solo tenía una palabra. Y con esa palabra, trabajó durante años bajo el sol, soportando burlas, incomprensiones, soledad. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque sabía que si Dios lo dijo, lo cumpliría. Y esa fe, no sus herramientas, no su entorno, no su reputación, fue lo que lo salvó. Lo mismo con Abraham. Fue llamado a salir de su tierra, sin saber a dónde iba. Fue llamado a creer que tendría descendencia, cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas. Y aún así, creyó. No porque era iluso, sino porque conocía el carácter de quien lo había llamado. Y es que la fe no es fe en las circunstancias, es fe en el carácter de Dios. Tu fe no debe estar cimentada en los resultados, porque los resultados fluctúan. Tu fe debe estar cimentada en la fidelidad de aquel que nunca falla. Hay una historia invisible escribiéndose sobre tu vida. No la ves, no la controlas, pero el cielo la está trazando con precisión. Cada oración, cada paso en fe, cada lágrima no vista, cada renuncia silenciosa, todo está siendo tejido por una mano eterna. Y cada día que decides seguir adelante, aunque todo en ti quiera detenerse, estás diciendo al cielo: confío en tu proceso. Aunque no lo entienda, confío. Aunque no lo vea, creo. Aunque no lo sienta, camino. Esa es la fe que honra a Dios. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que hace temblar al infierno. Y cuando llegue el día, porque llegará, donde todo lo que creíste se manifieste, mirarás atrás y dirás: valió la pena cada paso. Valió la pena cada día oscuro. Porque no caminé por vista, caminé por fe. No hay prueba sin propósito. Y aunque nos cueste admitirlo, muchas de las revelaciones más profundas de Dios no nacen en los días soleados, sino en las noches oscuras del alma. No surgen en los aplausos, sino en el silencio. No brotan en la cima, sino en el valle. Porque hay aspectos de Dios que solo se manifiestan cuando todo lo demás ha sido despojado. Cuando lo único que queda es Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. La quietud en este versículo no es pasividad, es confianza activa. Es esa decisión firme de no correr en busca de soluciones humanas, de no llenarte de ruido externo, de no ceder al impulso de controlar todo. Es saber que aunque no entiendas,
aunque no veas, aunque no sientas. Él sigue siendo Dios. Moisés lo conoció como fuego. Un fuego que no consumía, un fuego que hablaba, un fuego que ardía desde una zarza, pero que no se apagaba, ni se explicaba con lógica, porque Moisés necesitaba una revelación ardiente que lo sacara de la tierra de su frustración para enviarlo a la tierra de su propósito. David lo conoció como escudo, no en palacio, sino en el campo, no rodeado de gloria, sino de peligros. Enfrentó osos, leones y gigantes, pero siempre con la conciencia de que no estaba solo, que había un escudo invisible que lo protegía, lo sostenía, lo guiaba. David aprendió a confiar en ese escudo, no por teoría, sino por necesidad. Y Elías, el profeta del fuego, el hombre que vio caer llamas del cielo y que desafió a reyes, lo conoció como voz suave, no como terremoto, no como viento, no como fuego, porque después de haberlo visto todo, necesitaba escuchar lo invisible. Y en una cueva, agotado, temeroso y solo, escuchó lo que más necesitaba, la ternura de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás conociendo ahora? Tal vez lo estás conociendo como proveedor, en medio de la escasez, como paz, en medio de la ansiedad, como consuelo en medio del duelo, como sanador en medio del diagnóstico, como padre, en medio del abandono. Y si prestas atención, verás que cada temporada difícil trajo consigo un nuevo rostro de Dios que no conocías antes, porque Él no solo quiere resolver tus problemas, quiere revelarse a través de ellos. No quiere solo darte soluciones, quiere darte profundidad. Cada prueba es una oportunidad para conocerlo más, para descubrir su carácter, para anclarte en algo más profundo que una emoción pasajera. Y cuanto más fuerte es la prueba, más profunda es la revelación. Piensa en Job, un hombre justo, íntegro, que lo perdió todo: familia, salud, recursos, reputación. Y aún así, en medio del dolor más crudo, declaró una frase que retumba a través de los siglos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job había escuchado de Dios. Lo conocía por lo que otros decían, por las enseñanzas, por las tradiciones, por los relatos. Pero fue en el dolor, en la prueba, en la pérdida, donde lo conoció cara a cara. No porque sus circunstancias mejoraron al instante, sino porque su alma fue abierta a una dimensión que nunca habría visto desde la comodidad. Y lo mismo está pasando contigo. Dios te está llevando más allá de lo que conocías. Te está invitando a descubrir facetas de su amor que solo se revelan en el fuego de la adversidad. Está quitando las capas, las distracciones, las dependencias, no para herirte, sino para mostrarte que Él es suficiente. Tal vez esta etapa te está enseñando que Dios no solo provee, es tu provisión, que no solo sana, es tu salud, que no solo acompaña, es tu refugio, que no solo habla, es tu paz. Porque cuando todo lo demás se cae, lo único que permanece es lo eterno. Y Dios es eterno. No dejes que la prueba te distraiga de la revelación. No permitas que el ruido de la tormenta silencie la voz de su presencia. Permanece quieto, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está en sus manos. Y en esa quietud, en esa fe que decide no correr, no temer, no claudicar, vas a conocer a Dios de una manera que transformará tu alma para siempre. Hay palabras que sostienen, hay promesas que sanan, hay declaraciones de Dios que una vez dichas ya no se pueden deshacer. No importa cuántas voces se levanten en contra, no importa cuántas amenazas, dudas o retrasos se interpongan. Si Dios lo dijo, Él mismo se encargará de cumplirlo, porque su palabra no es como la del hombre. No cambia con las estaciones, no se debilita con el tiempo, no se borra con los fracasos. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.
Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Él no se olvida. Él no improvisa. Él no abandona procesos porque se volvieron difíciles. Él es el autor, pero también el consumador. Lo que empezó en ti, aunque hoy lo veas estancado, borroso o lejano, no depende de tus fuerzas, depende de su fidelidad. Y su fidelidad es inquebrantable. Lo que el enemigo hace es sencillo, pero efectivo. Amenaza. Te lanza pensamientos, palabras, escenarios. Te pinta futuros oscuros. Te susurra que no podrás, que no alcanzarás, que no cambiarás, que todo lo que esperaste fue en vano, que lo que perdiste jamás será restaurado. Pero aquí está la verdad. Las amenazas del enemigo son humo. Las promesas de Dios son roca. Y tú decides dónde te paras, sobre el humo que confunde o sobre la roca que sostiene. Cada vez que eliges creer lo que Dios dijo, por encima de lo que estás viendo, estás desarmando al enemigo. Porque Él no le teme a tu inteligencia, ni a tu esfuerzo, ni siquiera a tu historia. Le teme a tu fe. Porque la fe en las promesas de Dios es un arma que no se puede detener. La fe hace que un Abraham viejo crea en descendencia, que un Moisés tembloroso hable delante de Faraón, que una María virgen conciba esperanza, que un Pedro inseguro camine sobre el agua. Todo eso ocurrió porque Dios habló y alguien decidió creer. Y si Él te prometió algo, sanidad, restauración, dirección, propósito, vida en abundancia, no descansará hasta cumplirlo. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel. Puede que hoy todo parezca en contra, que no haya señales, que la promesa se sienta lejana, que te duelan los pies de tanto caminar. Pero escucha esto. La distancia entre lo que Dios dijo y lo que tú ves no es un error, es un proceso. Y en ese proceso, Él no se queda cruzado de brazos. Él trabaja en tu carácter, en tu corazón, en tu fe. Porque muchas veces lo que Él te prometió no cambió. Tú eres quien está siendo preparado para recibirlo. Mira a Abraham. Esperó décadas por un hijo. Y mientras más pasaban los años, más imposible parecía. Pero la palabra no se debilitó, se fortaleció, porque no fue dicha por un hombre, sino por el Dios que llama las cosas que no son, como si ya fueran. Mira a Israel, cautivo en Egipto por generaciones, pero Dios no se olvidó. Él le había prometido tierra, libertad, identidad, y aunque el calendario humano decía, ya es tarde, el reloj del cielo decía, ahora es el momento. Las amenazas del enemigo dicen, nunca va a cambiar. Pero las promesas de Dios dicen, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El enemigo dice, es tarde. Dios dice, mi tiempo es perfecto. El enemigo dice, no puedes. Dios dice, todo lo puedes en mí. Entonces, ¿a quién vas a creerle? A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es tensión dramática. Está preparando el escenario para algo que tus ojos no pueden imaginar. Él no actúa por impulso, actúa por diseño. Y si algo no ha pasado aún, es porque aún no es el final. Y cuando llegue, cuando la promesa se cumpla, cuando el camino se abra, cuando la restauración llegue, cuando veas con tus propios ojos lo que por tanto tiempo solo creíste con el corazón, entonces entenderás que no fuiste tú quien mantuvo viva la promesa. Fue la promesa la que te mantuvo a ti. Dios no falla, no miente, no se arrepiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Así que mantente firme, no por lo que sientes, no por lo que ves, sino por lo que Él dijo, porque las amenazas del enemigo son temporales, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Llegamos a ese punto donde las palabras se vuelven susurros del alma, donde las máscaras caen, donde ya no estás pretendiendo ser fuerte, donde simplemente
eres, con tus cicatrices, con tus batallas, con tus dudas, con tu fe. Porque a veces la verdadera adoración no nace del aplauso, sino del quebranto, no en la cima del monte, sino en el suelo donde solo tú y Dios se encuentran. Y en ese suelo, en ese lugar de rendición absoluta, Dios te recuerda algo que cambia todo. Nada te detiene con Él, ni el pasado que te persigue, ni los errores que cometiste, ni los miedos que no sabes cómo callar, ni las voces que te subestiman, ni las puertas que aún no se han abierto, ni las temporadas que no entiendes, porque lo que te sostiene no es tu capacidad, sino su gracia. Hay un ejército invisible que trabaja a favor tuyo. Ángeles enviados, no por lo que hiciste, sino por lo que cargas. Hay cadenas que han estado sujetándote por años, que hoy empiezan a ceder, no por fuerza, sino por fe, no por gritar más fuerte, sino por rendirte más profundo. Y sí, hay puertas que llevan tiempo cerradas, puertas que representaban promesas, oportunidades, relaciones, sanidades, pero lo que no veías es que ya están abriéndose en el cielo primero, en el Espíritu, porque Dios siempre obra en lo invisible antes de manifestarlo en lo tangible. Lo que hoy parece estático, mañana será evidencia de su fidelidad. Y es ahora, en este mismo instante, mientras estas palabras resuenan en tu interior, cuando el cielo se alinea con la fe que estás levantando. No una fe perfecta, sino una fe perseverante, una fe que ora así: Señor, aunque no entienda todo, decido confiar. Aunque haya lágrimas, seguiré creyendo. Aunque me cuestes, no retrocederé. Nada me detendrá, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi victoria. ¿Sabes lo que estás haciendo al orar así? Estás devolviéndole al cielo lo que el cielo sembró en ti: fe. Estás diciéndole a Dios que aunque el valle te duela, no cambiarás de dirección. Que aunque tus planes se hayan roto, no cambiarás de Señor. Que aunque no entiendas, confiarás igual. Porque Dios no te trajo hasta aquí para mostrarte lo que perdiste. Te trajo para revelarte lo que aún puede hacer. No te levantó para que vivas con culpa, sino con propósito. No te llamó para que sobrevivas, sino para que conquistes. Y tal vez tu debilidad te está gritando: no vas a poder. Pero el cielo te susurra otra verdad: mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Así es como obra Dios. Toma lo que el mundo desecha y lo transforma en testimonio. Usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Usa lo que fue quebrado para sanar a otros. Tu historia, tal y como está, todavía es útil en sus manos. No necesitas tener todo en orden. Solo necesitas tener el corazón rendido. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser sincero. Porque donde tú ves ruinas, Dios ve fundamentos. Donde tú ves cenizas, Él ve belleza futura. Donde tú ves una herida, Él ve un canal de gloria. Y si hoy te preguntaras por qué no te detuviste, por qué no caíste cuando todo te empujó, la respuesta es sencilla: porque su mano sigue sobre ti, incluso cuando no la sentías, incluso cuando quisiste rendirte, incluso cuando dijiste que no podías más. Su mano no te soltó, y mientras esa mano esté contigo, y lo estará, no hay fuerza humana ni poder del infierno que pueda detener lo que Dios determinó en su eternidad para manifestarse en tu presente. Nada te detiene con Dios. Gracias, Señor, por cada alma que permaneció atenta, por cada corazón que, en medio de su lucha, eligió detenerse para escuchar tu voz. Gracias por hablar en medio del ruido, por ministrar en medio del cansancio, por recordar que aún en los días más grises, tú sigues siendo el Dios de la promesa y del propósito. Gracias por tu fidelidad, que no depende de nuestras emociones, que no fluctúa con nuestras debilidades, que no se apaga cuando fallamos. Eres el mismo en el valle y en la cima, en la tormenta
y en la calma, en la noche más larga y en el amanecer más glorioso. Siempre constante, siempre presente, siempre Dios. Gracias por ser la luz que guía, aun cuando nuestros pasos tiemblan. Por ser la voz que susurra cuando nuestras fuerzas se acaban. Por ser la mano que no nos suelta cuando sentimos que vamos a caer. Gracias por mostrarnos que tu amor no se gana, se recibe. Y una vez recibido, transforma, levanta y da propósito. Hoy, Señor, reafirmamos lo que el cielo ya decretó. Nada nos detiene contigo, ni el pasado, ni el miedo, ni la crítica, ni la duda, ni la espera, ni la pérdida. Nada. Seguiremos adelante, aunque el camino sea largo. Seguiremos creyendo, aunque el resultado se demore. Seguiremos adorando, aunque la emoción no esté presente. Porque no caminamos por lo que sentimos. Caminamos por quien eres tú. Que cada paso que demos a partir de hoy esté cubierto por tu paz. Que cada decisión, incluso las más pequeñas, esté impregnada por tu sabiduría. Que cada día, incluso los más difíciles, esté sostenido por tu amor eterno. Y cuando volvamos a sentirnos frágiles, cansados, confundidos, recordaremos esta verdad. Nada me detiene con Dios, no porque seamos fuertes, sino porque tú lo eres. No porque tengamos todo resuelto, sino porque en ti todo encuentra su lugar. Gracias, Señor, por tanto, por todo, por estar. Gracias por no soltarme cuando yo mismo pensé en soltarme, por creer en mí cuando ni yo lo hacía, por abrir caminos que yo ni sabía que existían, por usar mi vida, incluso rota, para manifestar tu gloria. A ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento, porque si algo bueno ha salido de esta historia, ha sido por ti. Nada me detiene, porque tú vas conmigo. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Escribe tu petición o comparte tu testimonio. Juntos formamos una comunidad de fe que ora y camina unida. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir oraciones profundas, centradas en la palabra, que llenan tus días de propósito y dirección. Comparte este video con alguien que hoy necesite una palabra de aliento. Tú puedes ser el canal que Dios use para levantar a otro. Aquí, cada mañana, proclamamos que nada nos detiene con Dios, porque creemos en un Dios que cumple lo que promete, que obra en medio del fuego y que transforma cada lágrima en testimonio. Gracias por comenzar este día con nosotros. Que su paz te abrace, que su voz te guíe y que su fidelidad te sorprenda en cada paso que des hoy. Nos vemos en la próxima oración.